El primer disparo no lo oyó nadie. Eso fue lo más extraño. El pueblo entero dormía cuando el sheriff Caleb Durst cayó de espaldas sobre el barro de la calle principal de Redstone, con los ojos abiertos hacia el cielo negro de noviembre, y una bala enterrada exactamente donde le habían prometido que nunca llegaría. Su mano derecha aún sostenía el vaso de bourbon que nunca terminó de beber. El líquido se mezcló con la sangre hasta volverse algo que ningún hombre debería ver a las 3 de la mañana. Y sin embargo, alguien lo vio. Alguien siempre lo ve. El nombre de ese alguien era Thomas Hale. 42 años. Las manos marcadas de trabajo honesto. Los ojos del color del río en invierno. Thomas no era un hombre de violencia. Era el tipo de hombre que construye cosas, cercas, sueños, familias. Llevaba 16 años en Redstone, desde que cruzó el desierto de Sonora con su esposa Ruth y un caballo flaco que se llamaba Milagro, porque cruzar ese desierto sin morir era exactamente eso, Ruth. Solo pronunciar ese nombre en voz alta cambiaba el peso del aire. Ella tenía una risa que sonaba a agua sobre piedras limpias y una manera de mirar a Thomas que le hacía sentir que el mundo tenía sentido, aunque todo a su alrededor dijera lo contrario. Juntos habían levantado la granja más verde de 3 condados. Juntos habían enterrado a un hijo que llegó demasiado pronto al mundo, y juntos habían aprendido que el dolor compartido no se divide, se multiplica, pero también te hace más real. Thomas tenía un hijo vivo, Samuel. 14 años, pelo oscuro como el de su madre, curioso como un perro sin correa. Lo más parecido que Thomas había visto a una razón para seguir respirando cuando la vida se ponía difícil. Esa mañana, Samuel había atrapado un halcón herido en el maizal y lo había traído a casa envuelto en su camisa, con los ojos brillantes de quien acaba de descubrir que todavía puede salvar algo. El día que destruyó todo comenzó como cualquier martes de otoño. Thomas fue al pueblo a cobrar lo que le debían por la cosecha. El hombre que le debía el dinero se llamaba Victor Crane, dueño del molino, dueño de media deuda del condado, dueño de una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Crane lo hizo esperar 3 horas, sentado en la silla más incómoda de la oficina más fría de Redstone, y cuando al fin lo recibió, le ofreció la mitad de lo acordado y una explicación que olía a mentira desde la primera palabra. Thomas no gritó. Thomas nunca gritaba, pero tampoco cedió. Le dijo a Crane, con la calma de un hombre que conoce su propio valor, que el trato era el trato, y que si mañana no tenía el dinero completo, hablaría con el juez del condado. Crane asintió, sonrió esa sonrisa suya, y dijo que lo entendía perfectamente. Thomas cabalgó de regreso a casa sin saber que Crane había enviado un jinete por el camino corto 5 minutos antes de que él saliera. El humo lo vio desde la última colina. El humo lo vio y algo dentro de él supo, antes de que su mente pudiera procesar nada, que su vida se había partido en 2 mitades que nunca volverían a encajar. Espoleó al caballo hasta sangrarle los flancos. Llegó cuando la techumbre ya se había derrumbado. Los hombres del condado que estaban allí dijeron que había sido un accidente, un farol caído. Estas cosas pasan. Ruth estaba dentro. Samuel no apareció por ningún lado. Thomas caminó 3 veces alrededor de lo que quedaba de su casa sin emitir un solo sonido. Luego se sentó en la tierra calcinada y no se levantó hasta el amanecer siguiente. Nadie se atrevió a acercársele. Hay un tipo de dolor que le pone límites al mundo entero, y todos lo reconocen aunque nunca lo hayan sentido. Fue una mujer anciana quien cambió el rumbo de todo. Se llamaba Nora Baggs, lavaba ropa ajena para vivir, y tenía la costumbre de ver lo que nadie más veía porque nadie nunca se fijaba en ella. Apareció al 3er día, cuando Thomas ya estaba construyendo una tumba sin cuerpo, y le susurró algo al oído que lo hizo dejar caer la pala. Samuel estaba vivo. Lo había visto. 2 hombres a caballo, dirección norte, hacia las minas abandonadas del Cañón Rojo. Y Nora había reconocido a uno de los jinetes porque era el mismo que, desde hacía 6 meses, entraba y salía de la oficina de Crane a deshoras, con las manos siempre demasiado limpias para ser un trabajador honesto.
Thomas no dijo nada. No preguntó nada. Fue a buscar su rifle, que había sobrevivido al fuego porque lo guardaba en el cobertizo, y lo limpió con la misma calma con que antes construía cercas. Solo que esta vez sus manos no temblaban de cansancio. Temblaban de otra cosa. Pero había algo más que Nora no le dijo esa noche. Algo que guardó porque no estaba segura, porque a veces la verdad que más duele es la que uno mismo tiene que descubrir. Y Thomas Hale iba a descubrirla. Solo que antes tendría que cruzar por lugares que ningún mapa de ese condado señalaba. El primer hombre al que encontró fue Decker, un rastreador que trabajaba por whisky y por algo parecido a la lealtad, siempre que quien pagara le cayera bien. Thomas le cayó bien desde el primer apretón de manos, o quizás fue el rifle, o quizás fue esa mirada suya que ya no pedía nada porque ya no esperaba nada de nadie. Siguieron el rastro hacia el norte durante 2 días. El Cañón Rojo era un lugar que la gente del pueblo nombraba poco, y siempre en voz baja, como si el cañón pudiera escuchar. Las minas habían cerrado 12 años atrás, después de que se derrumbara un túnel con 15 hombres adentro. Nunca los sacaron. Algunos decían que de noche se oían voces. Thomas no creía en voces de muertos, pero esa noche, acampando a la entrada del cañón, escuchó algo que lo mantuvo con los ojos abiertos hasta el alba. No era una voz de muerto. Era la voz de su hijo. Se movió solo, dejando a Decker dormido. Encontró la entrada de la mina secundaria tapada con tablones recientes, y detrás, la respiración asustada de un chico de 14 años que había pasado 4 días solo en la oscuridad, con solo un cubo de agua y miedo suficiente para llenar el cañón entero. Samuel salió parpadeando a la luz de la luna. Thomas lo sostuvo sin decir nada durante un tiempo que ninguno de los dos podría medir. Luego el chico preguntó por su madre, y Thomas tuvo que ser el hombre más honesto y más cruel del mundo al mismo tiempo. En ese instante, en ese lugar que olía a tierra húmeda y a mineral oxidado. Entonces Samuel dijo algo que Thomas no esperaba. Dijo que había escuchado a los hombres hablar. Que no era Crane quien había dado la orden. Crane era solo el brazo. Alguien más era la cabeza. El nombre que Samuel pronunció le arrancó a Thomas el aire de los pulmones como un puñetazo en el pecho. El juez Harlan Webb. El mismo juez que había firmado los papeles de la granja de Thomas hacía 16 años. El mismo que había bautizado a Samuel cuando tenía 3 días de vida. El mismo que cada domingo se sentaba en el primer banco de la iglesia de Redstone y cantaba los himnos con una voz que la gente describía como la de un hombre bueno. Webb quería las tierras de Thomas porque debajo de ellas había plata. Lo sabía desde hacía 2 años, gracias a un geólogo borracho que habló de más una noche en el salón. Webb había esperado, había maniobrado, había usado a Crane como instrumento, y cuando Thomas amenazó con ir al juez, Thomas amenazó con ir al mismo hombre que había ordenado quemarle la casa. La ironía habría sido perfecta si no hubiera costado la vida de Ruth. Thomas dejó a Samuel con Decker y les dijo que esperaran. Decker intentó hablar. Thomas ya no escuchaba. Había cruzado alguna frontera interior en algún momento de los últimos 5 días. Y del otro lado de esa frontera las palabras pesaban diferente. Las acciones pesaban diferente. Todo pesaba diferente. Llegó a Redstone al atardecer del miércoles, cuando el sol pintaba el polvo de naranja y las sombras se estiraban como dedos negros sobre la calle principal. El pueblo seguía igual. Eso lo perturbó más que cualquier otra cosa, que el mundo pudiera seguir exactamente igual, cuando el suyo había colapsado por completo. Fue directamente a la oficina del juez. Subió las escaleras de madera que crujían bajo su peso. Abrió la puerta sin llamar. Webb estaba sentado detrás de su escritorio, y al verlo entrar su cara no mostró sorpresa. Mostró algo peor. Una resignación cuidadosamente preparada. Tenía las manos cruzadas sobre el escritorio, y tenía detrás de él a 2 hombres armados que habían estado esperando desde que un mensajero llegó del cañón con la noticia de que Thomas Hale seguía vivo. Webb había calculado todo. Todo excepto una cosa, que Decker no era tan obediente como parecía, y que Samuel Hale, a sus 14 años, conocía 3 caminos distintos para llegar a Redstone antes que su padre.
El disparo vino de la ventana lateral. Derribó al hombre de la derecha. El segundo hombre giró hacia la ventana y Thomas usó ese único segundo, para cruzar el escritorio. Lo que siguió no fue un duelo. Los duelos tienen reglas, distancias, rituales. Esto fue otra cosa. Thomas y el segundo hombre rodaron entre papeles legales y el tintero de Webb hasta que el rifle cambió de manos y el hombre quedó quieto contra la pared del fondo. Webb no había movido las manos del escritorio. Seguía con esa resignación calculada en el rostro, como un hombre que ha perdido una partida de ajedrez y acepta el resultado con elegancia. «Puedes disparar», dijo Webb con una voz completamente serena. «Pero entonces serás un asesino. Y yo soy el juez, y hay 6 hombres en este pueblo que jurarán que tú viniste aquí a matarme, que todo fue un plan tuyo desde el principio, que tu mujer...» Thomas le puso el cañón del rifle entre los ojos. Webb dejó de hablar. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había callado de verdad. Durante 10 segundos que parecieron 10 años, nadie respiró en esa habitación. Luego Thomas bajó el rifle lentamente. No porque le temblara el pulso, no porque dudara, sino porque en algún lugar entre el cañón y esa oficina, había tomado una decisión que era más difícil que apretar el gatillo. Ató a Webb a la silla con las mismas cuerdas que los hombres del juez habían usado para atar a Samuel. Recogió del cajón del escritorio los documentos que encontró: cartas, contratos, registros de transacciones con Crane. Los dobló y los guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Luego fue a la puerta y la abrió. Afuera, en la calle, había una docena de personas que habían escuchado los disparos. Entre ellos estaba el pastor, el médico, el dueño del salón, la maestra de la escuela. Gente ordinaria de un pueblo ordinario que llevaba años mirando hacia otro lado porque era más fácil. Thomas habló durante 5 minutos. No gritó. Mostró los documentos, señaló hacia la oficina del juez, y luego se quedó callado, y dejó que el silencio hiciera el resto del trabajo, ese silencio incómodo que obliga a la gente a mirar lo que no quería mirar. 3 semanas después, un juez del condado vecino procesó a Harlan Webb. Victor Crane testificó a cambio de una pena reducida y acabó sus días en una celda pequeña en Tucson. Las tierras de Thomas fueron devueltas, aunque debajo de ellas ya no había secretos. Los rumores de plata se habían extendido por medio estado y llegaron compradores de todas partes. Thomas vendió la tierra, tomó el dinero, compró 2 caballos buenos y una mañana de primavera salió de Redstone con Samuel a su lado sin mirar hacia atrás ni una sola vez. No fue un final de triunfo. Ruth seguía muerta. El halcón de Samuel nunca llegó a sanar del todo y murió a los 3 días de haber sido rescatado. Algunas cosas rotas no se arreglan, aunque hagas todo bien. Pero esa mañana, cuando el sol salió sobre el desierto y el polvo del camino se levantó entre los cascos de los caballos, Samuel miró a su padre y le preguntó a dónde iban. Thomas pensó en Ruth, pensó en la granja, pensó en todos los años que había construido cosas en ese lugar y en la rapidez con que todo puede desaparecer. Y luego pensó que en algún lugar al oeste todavía había tierra que nadie había reclamado, y que él todavía tenía manos capaces de construir, y que tenía a su lado a un chico que envolvía halcones heridos en su camisa y los cargaba a casa con los ojos llenos de esperanza. «No lo sé todavía», le respondió. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, sonó a algo parecido a la libertad.